Los viajes en el tiempo han permanecido en el colectivo como una mera fantasía, algo que en realidad no se puede sino únicamente imaginar, permaneciendo como un deseo inherente en nuestra naturaleza humana, ya sea para corregir errores o encontrarse a sí mismo en una situación y prevenirse de cometer un error. Viajar en el tiempo ha sido un gran deseo, pero en cambio para la ciencia es una posibilidad que, aunque no ha sido capaz de ver la luz, por lo menos no en nuestro tiempo, se asoma como algo que la física parece no impedir. Viajar en el tiempo hoy día es imposible. No hay pruebas que así lo demuestren, o al menos eso es lo que se afirma, pero ¿qué tal si estas pruebas están allí esperando a ser descubiertas, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta? En la era de la información han surgido más que nunca supuestas pruebas de que hemos sido visitados en nuestras respectivas líneas temporales por viajeros en el tiempo. Desde relatos y fotografías hasta videos, las pruebas parecen estar allí, y mientras unos creen fervientemente que son viajeros en el tiempo los que aparecen en distintos metrajes y fotografías, lo cierto es que, una vez más, la pregunta persiste: ¿es posible viajar en el tiempo? Quizá la respuesta a tan atrevida pregunta se encuentre en Tokio, específicamente en el aeropuerto de Narita, donde en el siglo pasado ocurrió un evento que hasta ahora no tiene una explicación, y quienes le intentan encontrar una deducen casi siempre que, aunque no hay pruebas, no hay sino apenas dudas de que en efecto se trata de una impresión de que los viajes en el tiempo son reales. En la década de los 50, estimándose que sería en el primer lustro, sucedió algo que en su momento dejó a varias preguntas e incluso a varias investigaciones policiales sin respuesta, pero que con el paso del tiempo se tornó cada vez más oscura aún, arrojando luz apenas en el fondo sobre su verdadera naturaleza. Esta es la historia de un hombre que desde que apareció nos ha hecho creer que los viajes en el tiempo existen. Un hombre elegante y barbado entró al aeropuerto de Narita en Tokio con la finalidad de realizar un vuelo cuyo destino no se tiene muy claro hasta ahora, pero finalmente inició un viaje hacia lo desconocido. Todo bien entonces. El procedimiento básico de revisión se llevó a cabo como de costumbre. En realidad, aquel hombre no debía ni temía nada, así que no había por qué estar nervioso, pero algo habría de ocurrir que cambiaría el rumbo de una rutina de aeropuerto normal a algo mucho más extraordinario. Casi como por instinto, uno de los policías presentes le pide, luego de haber hecho una revisión breve, que muestre su pasaporte una vez más. El pasaporte contaba con sellos de que aquel hombre había viajado a otros tantos países, por lo cual no parecía nada fuera de lo común, y a punto de dejarle pasar, extrañado, le pidió una vez más el pasaporte, pues el nombre de su país de origen no era algo que él supiese que existiera. Tauret. Naturalmente, el hombre aquel exigió hablar con algún superior, a lo cual accedieron, pero los superiores tampoco conocían nada sobre Tauret, un lugar cuya existencia o era muy nueva o de plano tan vieja que ya no existían los registros. Nadie sabía de ese lugar, por lo menos no en aquel aeropuerto, en aquel país. Así, entonces, las autoridades comenzaron a desconfiar del hombre ahora conocido como el hombre de Tauret. ¿Con qué finalidad este hombre mentía sobre su lugar de origen? Molesto, el hombre de Tauret no concebía cómo es que en un aeropuerto de talla internacional no se sabía sobre la existencia del lugar donde él había vivido toda su vida. Y siempre que le preguntaban de dónde era realmente, él insistía casi a gritos que de Tauret. Una pista sobre la procedencia, dada la supuesta negativa del hombre a responder sobre su supuesto verdadero origen, era que hablaba japonés y francés. Supusieron que era de Europa, siendo su idioma principal el francés. Sin embargo, la naturaleza del evento se tornaría todavía con el tiempo mucho más extraña. Entre más avanzaba el interrogatorio, más turbio se ponía el asunto. Así, revisando entre los documentos, se encontraron con otra tarjeta de identidad. Esto habría de ser más ruido que aclarar el panorama.
Y es que resulta que entre sus documentos se encontraba una licencia de conducir cuyo origen era el mismo, Tauret. Es como que si aquel hombre hubiese fabricado una farsa cuyo fin, aunque desconocido, era el resultado de un engaño sumamente elaborado. Fue por ese motivo que se mantuvo encerrado hasta que la situación se aclarara. Las autoridades no podían arriesgarse a dejar ir a un hombre cuya identidad era un misterio, pero lo más inquietante de esos documentos no era solo su origen, sino las fechas impresas. Era como si el hombre hubiese nacido apenas y tuviese la apariencia de un adulto. Y es que, a pesar de que la revisión de los documentos se había hecho antes, el motivo principal por el cual las autoridades habían fijado su atención en aquel hombre era que su documento, al tener fechas futuras, parecía más bien un intento de fraude en algún modo, de alguna forma. Algo no andaba bien y no podían dejarlo ir. Fue en ese punto que los investigadores, delegados por las autoridades, creyeron que sería buena idea regresar a interrogar a aquel hombre, pero lo que pasó luego de que regresaron a la habitación en donde lo tenían encerrado les habría dejado con muchas más preguntas de las que pudieron haber imaginado y muchas más de las que pudieran haber respondido con un simple interrogatorio. El hombre de Tauret se había esfumado. No estaba. Parecía que había desaparecido así hacia la nada. Él y todas sus pertenencias parecían haberse desvanecido desde el 6º piso de un edificio en el cual él estaba custodiado. Saltar, imposible. Salirse, otro tanto más, pues la puerta estaba aún asegurada cuando intentaron volver a interrogarlo. ¿A dónde se había ido? Esta historia ha permanecido como una prueba irrefutable según los entusiastas de que, en efecto, los viajes en el tiempo son posibles, pero las preguntas son más que las respuestas, aunque ya existe la imagen digitalizada del pasaporte, pero que en realidad no se puede deducir bien su origen y su desaparición obedece quizá a otras circunstancias que, aunque carecen de respuesta, no necesariamente son una evidencia sólida, pero tampoco es fácil de negar que su historia es, hasta ahora, sumamente convincente. ¿Habría sido el hombre de Tauret un viajero en el tiempo, o fue un cruce dimensional, o una especie de broma? ¿Acaso dos universos se encontraron para luego reacomodarse? ¿Es el viaje en el tiempo una posibilidad, o mera fantasía alimentada por este tipo de casos sin respuesta? Y es que, tan solo pensando en las posibilidades, imaginar que se puede viajar en el tiempo a voluntad es pensar también que podemos arreglar nuestra existencia en el presente, remediar una situación que, debido a distintas circunstancias, no fue o no ha sido posible, pero en el camino, es decir, en el viaje temporal, podrían existir riesgos que, de ser posible viajar en el tiempo alguna vez, deben preverse antes de tomar decisiones sobre incluso tu propia existencia, pues un cambio apenas notable en los hechos del pasado podría alterar el futuro de maneras inimaginables. Una línea temporal nueva, en donde tú sigues existiendo con todo y tus recuerdos, pero el mundo es totalmente diferente. ¿A qué regresarías? ¿Qué es lo que cambiarías? Esa incógnita ha permanecido debido a que el ser humano desea viajar en el tiempo, pero otros casos como el recién explorado te dejarán pensando que, en efecto, eso es posible. A comienzos del siglo, específicamente en 2003, un hombre llamado Andrew Carlson llamó la atención de las autoridades debido a que sus movimientos en la bolsa eran muy precisos, bastante anómalos. Es como si alguien entrase a un casino y se ganara todos los premios de todos los juegos, perdiendo nunca. Naturalmente, eso llamó la atención de las autoridades, específicamente de la gente del FBI, quienes acudieron con el hombre para amablemente interrogarle. Pero aquel interrogatorio no era más que algo casi inútil frente a la gran pregunta que estaba por gestarse. Un año antes, las cosas eran totalmente diferentes para Andrew. En lugar de encontrarse siendo interrogado por el FBI, él gozaba de sus maravillosos aciertos en la bolsa,
Cada vez ganaba más y más dinero y parecía nunca equivocarse. No había error y, ¿por qué no decirlo? Quizá él estaba igualmente sorprendido. Así, haciendo cálculos, supuso que su fortuna sería más grande de lo que pudo haber imaginado nunca. A la edad de tan solo 44 años, estaba por jubilarse para nunca trabajar más. Cada movimiento significaba un acierto, pero su avaricia habría sido igualmente su perdición, pues fue el hecho de no tener ningún tipo de error lo que llamó inicialmente la atención de la Comisión de Seguridad de Intercambio de Valores. Desconcertados, naturalmente, no podían dar pie a que un hombre apenas nuevo en el negocio bursátil, y ni siquiera uno con muchos años de experiencia, y menos él, cuyo nombre nunca había sido escuchado antes, pudiese acertar en cada uno de sus movimientos bursátiles. ¿Cuál era el truco? Aunque debe aclarar que Andrew inició sus operaciones con cautela, haciendo movimientos pequeños, no pasó mucho tiempo antes de que fuera cuestionado. Así, el FBI comenzó sin tapujos a interrogarlo y directamente preguntaron los agentes a Andrew cuál era realmente el truco. Eso era en la estadística meramente absurdo, por no decir imposible, ya que aquello realmente estaba ocurriendo, pero la respuesta habría traído más preguntas que las que estaban planeadas a realizarse, pues, sin dudar y muy seguro de sí mismo, Andrew comenzó a contar su historia. Carlson habría realizado un total de 126 operaciones, todas siendo un rotundo éxito. No perdió ni un solo dólar. Cada transacción resultaba en efecto perfecta. No le quedaba más que decir la verdad, pero esta resultaría mucho más increíble que lo que cualquier persona pudiera pensar. Carlson habría realizado un total de 126 operaciones, todas siendo un rotundo éxito. Eso era un engaño evidente. Siendo así, no le quedó de otra más que confesar afirmando que venía de 250 años más allá de nuestro presente, de un no tan lejano futuro en el cual los viajes en el tiempo eran algo relativamente común, aunque bien regulado, pero con algunas fallas en el sistema que algunos crononautas habían detectado como él, para poder viajar a cuando se deseara, y allí estaba la respuesta. Andrew Carlson no pudo resistirse a la idea de hacerse rico viajando al pasado y mover algunos hilos por aquí y por allá, creándose a sí mismo un destino maravilloso. Una vez completado el movimiento, el dinero habría sido retirado para luego ser invertido en propiedades y algunos otros bienes activos, viéndose a sí mismo con su dinero, que ya había crecido tanto que para su futuro presente resolvería toda situación económica y hasta más. Al menos ese era el plan. Entre risas y molestias, los agentes y todos los cercanos en el momento reaccionaron de una u otra forma, haciéndole ver que para nada su historia era creíble, pero Andrew insistió en que en efecto así era y que la prueba, además de sus movimientos bursátiles perfectos, era toda la información que, en desesperación, habría comenzado a revelar. Información que a todos hace creer que él, en efecto, es un viajero en el tiempo. Desde la ubicación exacta de los personajes más buscados en aquel momento hasta la cura de algunas enfermedades, Andrew, inquieto, comenzó a ofrecer toda la información necesaria para hacerle creer a las autoridades que él realmente era un viajero en el tiempo, pero no logró convencerlos. $350 millones era hasta ese momento la fortuna que Andrew había acumulado antes de ser capturado en 2004. Los últimos 320 millones los hizo en 2 semanas, todo a partir de haber invertido tan solo $8. Sin que nadie creyera su historia, el hombre fue llevado a prisión por fraude, creyendo que había tenido acceso a información privilegiada, datos que parecían avisarle los movimientos antes de ser realizados, por lo cual se sospechó incluso de espionaje. Aquellos eran años de paranoia colectiva por la naturaleza de los hechos que se llevaron a cabo en 2001 y otros eventos. Aquella parecía una broma de mal gusto. Ya en la cárcel de Riker Island, fue interrogado una vez más por distintos agentes, obteniendo todos exactamente la misma información.
Andrew Carlson logró acertar porque ya sabía lo que iba a ocurrir debido a que él venía del futuro. Y a pesar de que nunca mostró su supuesta máquina del tiempo, Andrew tuvo que entregar su fortuna, siendo algunos medios de entonces quienes inmortalizaron su historia, pues hasta ahora no se ha sabido nada del caso, qué fue lo que realmente sucedió con ese incidente, y aunque existen notas periodísticas al respecto, muchas, el FBI niega completamente cualquier interacción con este hombre. La veracidad de este caso, aunque con cobertura periodística, queda en tela de juicio debido a las declaraciones oficiales, pero algunos otros creen que este hombre logró regresar a su tiempo luego de haber dado información de vital importancia que entonces el gobierno estaba buscando. Siendo así un trato justo, el hombre dio la información a cambio de su libertad. Algunos creen que incluso podría ser la negación de las autoridades de este encuentro una prueba de que este caso es real. Una declaración de tal envergadura causaría un alboroto total en la población. Así, deshaciéndose del asunto, la historia poco a poco podría ser olvidada. Pero el Internet es para siempre y, aunque en algunos foros se discute su veracidad, en otros se cree completamente que esta historia fue real. El caso finalmente quedó casi en el olvido y en otros medios como completamente falso, pero el hecho quedó registrado en la historia de lo oculto, de lo desconocido, como un caso fascinante que nos hace creer que sí es posible viajar en el tiempo. Casos como este podrían revelarnos que sí es posible, pero hasta ahora parecen solamente increíbles. Son más bien confusos y podrían tener en cierta medida algo de verdad o no. Sin embargo, podría ser que en cualquier momento el ser humano tenga la posibilidad de lograrlo, y es que son las historias que aún quedan por explorar las que harán creer a cualquiera que en algún momento lograremos realizarlo. Viajar en el tiempo en algún momento podría ser una posibilidad. Entonces surge la pregunta: ¿existen acaso viajeros en el tiempo ya entre nosotros? ¿Qué tendría de interesante viajar a nuestra época? Recorrer el mundo de por sí es fascinante, pero poder viajar en el tiempo habría de serlo aún más. Distintas eras, distintas respuestas, millones y millones de años para observar las maravillas de cada instante, ver los mares convertirse en desiertos, la evolución de la humanidad, viajar al instante en el que el mundo se creó. ¿Cuántas historias se desvelarían como una gran mentira? Viajar en el tiempo podría ser, en cambio, para otros, una salvación, y no necesariamente por voluntad, pero sí como por un incidente afortunado. Lejos de una decisión, viajar en el tiempo quizá podría ser el resultado de distintas circunstancias físicas, y quizá hasta la propia psique que, en conjunto con los factores climatológicos tal vez, y eventos varios, ocurriendo todos al unísono, ¿serían los viajes en el tiempo posibles sin ningún tipo de artefacto? En 2006, Liverpool se encontraba en un estado de renovación y regeneración urbana. Los lugares que habían hecho historia en distintos aspectos habrían comenzado a transformarse en centros de entretenimiento, museos, galerías de arte, restaurantes y tiendas. Las personas mayores poco a poco dejaron de reconocer su hogar en algunas partes, pero aún seguía conservando su esencia y todavía se respiraba en el ambiente la tranquilidad característica de esta famosa ciudad. Sin embargo, los cambios traen consigo siempre eventos que, aún pareciendo raros, quizá ocurran más seguido de lo que se puede pensar. Fue en ese año de cambios que, dadas algunas modificaciones, algunas personas se quedaron sin empleo, aunque no con la necesidad, por lo menos no la mayoría, de delinquir. Casi todos fueron reubicados, pero algunos otros recurrieron al camino equivocado y aunque no era del todo inseguro, Liverpool vio un aumento considerable en robos. Las personas se alertaron sobre posibles ladrones en cualquier parte de la ciudad. Nada alarmante, sino más bien precaución. Así, los habitantes de aquel lugar de pronto se vieron invadidos por cierta paranoia, pero en realidad nada muy grave.
No obstante, esta serie de factores habrían contribuido a la salvación de un hombre que luego de robar una tienda fue descubierto. Al no saber qué hacer, lo primero que pasó por su mente fue correr, huir. Por lo menos quería intentarlo. Así comenzó el escape. El hombre fue perseguido durante un buen rato y cuando decidió voltear a ver si el hombre seguía allí, detrás de él, cuánto habría sido su alivio que el guardia ya no estaba. Ya no le perseguía. Creyendo que le había dejado atrás mientras tomaba aire, intentó descansar, pero su corazón no pudo, pues comenzó a latir mucho más fuerte al ver algo insólito. Mientras el ladrón se encontraba en Wall Street intentando recuperarse de haberse librado del guardia, incrédulo observaba cómo, muy a pesar de estar en Wall Street y estar bien consciente de ello, sin temor a equivocarse, todo, absolutamente todo, se veía muy antiguo. Incluso los automóviles lucían mucho más viejos, aunque relucientes, es decir, de una época pasada, pero como si fuesen salidos de agencia. Al inicio, naturalmente, su lógica le hizo pensar que era una especie todo esto de desfile o exhibición de autos antiguos, pero mientras más observaba, más raro se ponía. Personas caminando con trajes antiguos, otros con ropa que parecía de otra época. Otros locales vendían televisores que entonces parecían ya más bien unas reliquias, pero igualmente nuevas de paquete. Todo lucía como si de un set ambientado en otra época se tratara. Pero aún incrédulo, aunque intrigado, el ladrón avanzó lentamente y con miedo, pues no sabía bien qué estaba pasando. Estaba desorientado. El guardia había desaparecido y la calle en sí, y todo alrededor, parecía venir de otra época, de otro tiempo. Fue entonces que, al no encontrar respuesta, al ver un puesto de periódicos, decidió ver si su imaginación era muy grande o si definitivamente algo estaba ocurriendo. Al hojear el primer periódico, observó casi pasmado que la fecha correspondía al año de 1967. Creyendo casi que era un castigo divino, el hombre decidió regresar a donde estaba, la calle Ranelagh, intentando encontrar una respuesta, pero la respuesta habría sido mucho más confusa. Una respuesta que no parecía eso, sino más bien parecía una gran interrogante que hasta entonces, no se había podido responder. Al momento de llegar a Ranelagh, la otra calle, el ladrón vio cómo todo regresaba a la normalidad. Todo volvía a ser como debía, así que, aún con la esperanza de creer que todo era una confusión, decidió sin problemas volver a la calle Bold para así, de pronto, ver que todo era igual, como siempre, sin cambios, sin fechas extrañas. Este caso fue recogido y documentado por un diario local llamado Liverpool Echo. Tras la investigación, el periódico inglés desveló detalles como que las descripciones de los lugares que el ladrón dio eran los mismos respecto a la ubicación de locales y comercios de la calle Bold en los años 60. Por otra parte, el testimonio del guardia era sumamente raro. Afirma que cuando descubrió al ladrón, lo comenzó a perseguir y al llegar a la Wall Street, simplemente y de manera inexplicable, dice, se perdió, se esfumó, se desvaneció. Por un momento creyó que había sido todo una alucinación producto del cansancio, pues su último turno había sido muy extenso. Sin embargo, al escuchar al ladrón, al verle de nuevo, su mente no pudo asimilar qué habría sucedido. ¿Será que los cambios en la arquitectura y algunas otras condiciones habrían hecho que aquel ladrón tuviese la suerte de viajar en una especie de vórtice temporal? Finalmente, y aún después de tan increíble historia, el ladrón fue encerrado para cumplir una condena que, por muy larga o corta que fuese, no era tan grande como el misterio que acababa de gestarse entonces. Aunada a esta experiencia, curiosamente en el mismo lugar, otra mujer aseguró un día haber visto una tienda nueva cuyos precios eran muy bajos, pero todo era muy nuevo, como si acabasen de abrir, pero al momento de pagar, extrañados, le rechazaron su tarjeta de crédito y al no tener efectivo, lo dejó todo. Al llegar a su casa,
Le platicó la curiosa experiencia a su madre, quizá para ir después, pero su mamá le dijo que esa tienda ya llevaba cerrada muchos años y que allí se encontraba realmente un banco. Así, al regresar al día siguiente, a primera hora, fue tan solo para encontrarse con una impactante realidad. En lugar de la tienda que ella había visto y a la cual había entrado, estaba un banco que nada tenía que ver con lo que ella experimentó. Fue igualmente en esta calle que un individuo relató sobre una especie de choque con un tranvía fantasma que parecía haber surgido de lo sobrenatural. Además, 2 testigos juraron haber visto en 1971 un enigmático inventor experimentando con un artefacto que probaba a veces en las sombrías aguas del río Mersey, un suceso que, para sorpresa de todos, quedó meticulosamente documentado, aunque en realidad tuvo lugar en el distante año de 1821. Como si pudiesen aquellos hombres, al igual que el ladrón, haber visto el pasado con sus propios ojos y experimentado con todos sus sentidos. ¿Qué tiene esta calle que incita a este tipo de eventos? ¿Qué tiene Liverpool? ¿Será una especie de portal que funge como transporte hacia otros tiempos? ¿Existirán lugares que son túneles temporales? En el vasto universo que apenas estamos descubriendo a una mínima escala, podrían existir agujeros de gusano que nos llevan a otro tiempo o dimensión, o quizá también a otros universos. ¿Podría ser que en la Tierra existen y estén aguardando a ser descubiertos? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que todo esto suceda? Si bien las condiciones son desconocidas o hipotéticas meramente, no dejan de surgir casos de supuestos viajes en el tiempo en distintas partes del mundo y, aunque la mayoría de los casos resultan en explicaciones más lógicas, lo cierto es que hay otros que se quedan en el terreno de lo inexplicable, lo insólito. Casos que, en toda regla, quedan fuera de nuestra comprensión. Historias que con el paso del tiempo se han ido desvelando para hacernos creer que son posibles los viajes temporales. Tal es el caso de un tren que en Italia logró algo imposible, o al menos esto es lo que cuenta su historia. Esta historia inicia el 14 de junio del distante año de 1911. En aquel nublado día, una compañía ferroviaria de nombre Zanetti programó un viaje inaugural que tenía como protagonista a un grandioso tren de lujo. Un vehículo avanzadísimo para su época y que solo podía ser costeado por la clase alta de Italia. La ruta programada recorría paisajes increíbles y además atravesaría el túnel más largo jamás construido en Europa para aquel entonces, el cual estaba situado en las imponentes montañas de Lombardía. Evidentemente aquel era un día de fiesta, pues el tren había sido construido durante mucho tiempo y finalmente estaba listo para dar su primer recorrido, pero el destino no sería otra ciudad, no sería otro lugar, sino algo totalmente diferente. El destino del Zanetti estaba mucho más allá de lo comprensible. La compañía habría decidido inaugurarlo dando un lujoso paseo con apenas poco más de 100 invitados, quienes, atendidos por 6 trabajadores, viajarían por primera vez en lo que algunos llamaron el tren más grandioso y lujoso jamás construido. El viaje inició y los vagones partieron hacia Roma en medio de una gran fiesta. Sus lujosos vagones llenos de opulencia, acompañados de un suntuoso y especial servicio de comida, recibirían una gran cantidad de elogios. Era impactante. Aquel tren era un vistazo hacia el futuro de los viajes en tren. Era como vislumbrar lo que sería el mañana, pero lo que nadie imaginaba es que eso era literal. El destino tenía otros planes para la máquina. El viaje dio inicio y todos disfrutaban de las bellas vistas. En las primeras horas transcurrieron con normalidad. Los pasajeros estaban demasiado contentos por el trato y por todo lo que sus sentidos se permitían disfrutar a bordo del grandioso tren, pero, como si de una novela de ficción se tratara, las cosas de pronto se tornarían extrañas y empezaron a oscurecerse al momento de que el tren ingresara a las colosales montañas de Lombardía. Sucede que cuando el tren entró al túnel, el entonces más largo del mundo, la humanidad habría sido testigo de un misterio inexplicable. El Zanetti entró al túnel, pero jamás se le vio salir.
Y mientras del otro lado esperaban algunos curiosos para ver salir al grandioso tren, desilusionados veían que no llegaba y cómo éste habría desaparecido entre las penumbras, como si se le hubiese tragado la oscuridad. Fue entonces que de inmediato algunos reporteros empezarían a suponer distintos escenarios posibles. Algunos aseguraban que el tren habría sufrido una avería o algún tipo de accidente que le impidió avanzar. La autoridad entonces organizó un equipo de búsqueda, recorriendo el túnel de principio a fin, de ida y vuelta, para sorprendidos no encontrar absolutamente nada, ni los vagones, ni los pasajeros, ni los tripulantes, absolutamente nada. Y a pesar de que los testigos afirman que el tren jamás salió del túnel, las autoridades se empeñaban en asegurar que no había forma de que el tren se esfumara dentro de la montaña, pero apenas la historia se estaba tornando un tanto extraña para ser un misterio sin respuesta, pues, tras un segundo recorrido de búsqueda, la cuadrilla habría localizado a 2 pasajeros aturdidos, desorientados y aparentemente enfermos que deambulaban dentro del túnel con algunas leves heridas, pero ¿dónde estaban todos los demás? ¿Qué le había sucedido al tren? Al ser cuestionados, los atónitos pasajeros explicaron que saltaron del tren por el pánico que les produjo una serie de eventos inexplicables. En su historia, su relato, señalaron que segundos antes de entrar al oscuro túnel, sintieron en los oídos un fuerte zumbido. Luego de eso, un torrente de niebla espesa engulló al tren. Aquellos eventos habrían generado pánico en los otros pasajeros, pero ellos decidieron saltar. Algo andaba mal y estaba por ponerse todavía más extraño. Luego de bajarse del tren, se golpearon la cabeza y, desorientados, vieron que el tren ya no estaba allí. ¿A dónde había ido? El inicio de una posible respuesta se encontraría 400 años antes de que todo ocurriera. Resulta que un monje de Módena, 4 siglos antes del accidente del Zanetti, relató en un escrito la misteriosa aparición de lo que él describía como un enorme tubo metálico repleto de personas vestidas con extrañas indumentarias, como con prendas raras. ¿Será que el tren atravesó una especie de portal en el tiempo? ¿A qué tubo se refería? Pero el misterio se acrecienta cuando en 1845, unos años antes, un médico en México atendió a un grupo de 104 italianos. Curiosamente, el número exacto de pasajeros de aquel tren, que iban vestidos con ropa extraña. Todos ellos estaban nerviosos, histéricos. Afirmaban además ser de Roma y haber llegado allí en tren. Aparentemente, una de esas personas llevaba consigo una cajetilla de cigarros que, de manera rarísima, tenía la fecha impresa de fabricación de 1907. Además, otro informe de 1955 describe el recorrido de un tren por vías férreas ubicadas en Zaporizhzhia, Ucrania. Un trabajador afirmaba nervioso y un tanto sorprendido que el tren había aparecido de la nada, arrollando a unas gallinas que allí se encontraban. ¿Será que el tren tuvo la capacidad de viajar en el tiempo y el espacio casi a su antojo o de manera aleatoria? Y es que además, en 1955, habitantes de Pune, India, vieron un tren repleto de pasajeros con ropa antigua y que pasó tan rápido que apenas se alcanzaba a distinguir que era un enorme tren. A partir de entonces, el destino del Zanetti se ha visto envuelto en distintas hipótesis, pero ninguna ha llegado a una conclusión certera. ¿A dónde se fue el tren? ¿Cómo es que desapareció así de repente? ¿Acaso los avistamientos de trenes extraños y de otra época corresponden al Zanetti? ¿Será posible que el tren haya comenzado entonces un viaje espaciotemporal a través de distintos países y épocas? Los pasajeros entonces estarían atrapados en un bucle temporal completamente ajenos al curso de nuestra realidad y viviendo en las fronteras del tiempo y el espacio. Las preguntas quedan al aire, flotando tal cual el misterio de este tren que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la historia. Un montón de cuestiones sin sentido que nos conducen a un final de ciencia ficción. Europa, por toda su historia, esconde entre sus ruinas y viejos edificios historias que nos han dejado fascinados por años. Desde la antigua Grecia y Roma hasta la Revolución Francesa, Europa ha sido el epicentro de movimientos que han cambiado la historia misma. ¿Guarda entre sus paredes este territorio enigmas que no han sido descubiertos?
Una experiencia que quizá compruebe o deje una sensación de que es posible viajar en el tiempo. Es lo sucedido a Anne Moberly y Eleanor Jordan, una vivencia cuyo misterio fue incluso impreso en un libro llamado Una aventura. Un relato cuya veracidad ha sido, aunque dudosa, nunca negada. Y es que lo increíble del caso es la manera en la que todo sucedió. Un enigma que hasta ahora permanece en el campo de los misterios insolutos. Debido a la naturaleza de los eventos que ocurrieron, las académicas publicaron el libro bajo un seudónimo, pues era preciso mantener su reputación, debido a que aquello que relataban podría incluso tacharlas de locas, insanas, o quizás hasta poseídas, o adeptas a la no ciencia. Era todo lo sucedido tan increíble que temieron que, por menos, las llamasen mentirosas. Una historia insólita, desde su concepción hasta su increíble final. Charlotte Ann Moberly era la presidenta de la Universidad de St. Hawk, mientras que Eleanor Jordan era la tutora de historia en la universidad. Bien letradas y con amplios conocimientos, ellas habrían decidido visitar el Palacio de Versalles con la finalidad de admirar su belleza arquitectónica, pero aquella visita al palacio habría sido parte de su itinerario, aunque un viaje cuyo fin era mente de esparcimiento y vacación se convertiría en un gran misterio sin resolver. Así, la historia continuó de manera relativamente normal, pero cuando las mujeres llegaron al Petit Trianon, una residencia de María Antonieta, en los terrenos del palacio, inexplicablemente en el camino hacia ese lugar, Moberly y Jordan terminaron perdidas. De pronto no sabían en dónde estaban exactamente, ni siquiera cuándo. En 1901, las dos académicas de renombre relataron que tuvieron una experiencia sobrenatural. Según cuentan, mientras visitaba el Palacio de Versalles, una extraña sensación nunca antes experimentada invadió sus cuerpos y sus mentes. Aquella sensación, aseguran, era algo que, además de nunca haber experimentado, dicen, era algo así como si hubiesen retrocedido en el tiempo. De pronto, todo comenzó a tornarse tan antiguo como reluciente. Es decir, pareciera que todo era viejo, pero se veía totalmente nuevo, como si hubiese avanzado el tiempo al revés. Según su relato, todo a su alrededor parecía distorsionarse y adquirir un aspecto irreal. Las académicas afirman ciertamente que fueron transportadas al pasado. Por alguna razón desconocida, se encontraban, dicen, en la época de María Antonieta en el siglo XVIII. Aparentemente viajaron casi 200 años al pasado, y es que lo que era una visita normal, de pronto, y luego de esa extraña sensación, se habría convertido todo aquello en algo tan alucinante. Afirman sin tapujos haber visto personas vestidas como siglos atrás, además de ver figuras históricas rondando en el palacio, figuras como el rey Luis XVI y la mismísima María Antonieta. Y aunque el relato suene fantástico, lo cierto es que las descripciones que se hacían del palacio, según la narrativa de las académicas, es tan precisa que muchos creen que esta es la prueba fehaciente de que, en efecto, este caso es una auténtica prueba de que es posible viajar en el tiempo, pero eso, aunque hasta ahora pareciera, no es lo más inquietante de todo el asunto en sí. Allá fue cuando, según cuentan, presenciaron una escena que les habría dejado totalmente extrañadas. De pronto, todo se convirtió en una imagen en la que las personas vestidas con trajes del siglo XVIII parecían estar llevando a cabo actividades cotidianas como jugar al croquet o caminar o cualquier cosa relacionada al día a día. Nadie parecía inmutarse ante la presencia de las damas. Todo era sumamente extraño. ¿Acaso habrían las renombradas académicas viajado en el tiempo? Al intentar recuperar el camino, supuestamente las mujeres se toparon con dos hombres a quienes describieron como funcionarios muy solemnes, ataviados con largos abrigos de un tono verde grisáceo y pequeños tricornios sobre la cabeza. Estos hombres les habrían indicado que continuaran derecho. Más adelante, se encontraron en un kiosco circular rodeado por exuberante vegetación.
Posteriormente identificarían este sitio como el Temple d'Aumont, un jardín folly situado entre los jardines del Petit Trianon. Junto al kiosco observaron un hombre de aspecto rudo con un abrigo encima que supuestamente puso nerviosas a las dos. De pronto, de la nada, otro sujeto salió corriendo en dirección a las mujeres y, en un francés extraño y con acento muy marcado, les indicó que se dirigieran a la casa que se encontraba a su derecha. Las académicas no dudaron en acatar las indicaciones y seguir por la dirección indicada. No podían tomar el riesgo de salir de aquella irrealidad, o por lo menos de intentarlo frente a ellos. Así, cuando se voltearon para agradecerle, aquel hombre simplemente había desaparecido. Las mujeres llegaron a describir aquella experiencia como antinatural y, por ende, desagradable, totalmente desagradable. Incluso los árboles tras el inmueble parecían planos y carentes de vida, como si se tratara de un papel tapiz, o lo que actualmente sería una proyección, algo irreal, algo falso. Los alrededores del lugar se percibían profundamente calmos, con una cualidad siniestra, de esa calma que más bien da miedo. Luego de todo lo experimentado, la realidad, o lo que parecía serlo, comenzó a regresar poco a poco, justo cuando, por decisión unánime, salieron del palacio. Y es que no quedaba otra opción sino intentar deducir qué pasaba realmente. Saliendo del lugar, ¿qué es lo que iba a pasar? Justo fue cuando entraron que todo se puso raro, así que creyeron que al salir algo podría suceder, algo podría cambiar, y entonces fue que lo averiguaron, aunque lo que pasó les habría dejado más dudas que certezas. Como por arte de magia, una magia por cierto muy bien elaborada, al salir del palacio, las académicas recuerdan haber sentido la misma sensación de desorientación, pero ahora en otro sentido. Al salir, todo regresó a la normalidad, habían finalmente regresado al presente. Aquella experiencia habría sido casi traumática y, por no perder su reputación en las universidades, las mujeres habrían decidido mantenerse en silencio, pero 11 años después no pudieron aguantar más la verdad y finalmente la expusieron en el libro titulado Una aventura, aunque con seudónimos. Sin duda, la historia de Moberly y Jordan ha inspirado diversas interpretaciones. Algunos especulan que de manera involuntaria las mujeres podrían haber tropezado con una de las extravagantes y conocidas fiestas temáticas organizadas por el poeta Robert de Montesquieu. Este famoso artista francés era reconocido por organizar eventos donde él y sus invitados se vestían con trajes de época, recreando así el ambiente del pasado. A pesar de las diversas teorías, el incidente de Moberly y Jordan continúa intrigando y desconcertando a aquellos interesados en estos temas. El nivel de detalle y la meticulosa investigación presentes en sus testimonios, sumado a su reputación como observadoras, lleva inevitablemente a preguntarse si realmente aquellas mujeres experimentaron algún tipo de anomalía temporal aquel día en Versalles. ¿Será que las académicas realmente viajaron al pasado? ¿O fue todo un truco muy elaborado por parte de algún bromista? Pero ¿qué tal que el viaje en el tiempo es posible sin siquiera moverte de tu asiento? Es decir, imagina que pudieses viajar al futuro y al pasado sin tener que usar más que tu propia mente. Una especie de viaje astral que te llevara a un lugar y tiempo distintos, pero sin haber salido de dónde o cuándo estás. ¿Será que estas visiones podrían ser otorgadas a grandes profetas? ¿Será que por medio quizá de la meditación podemos viajar en el tiempo? Él es Edgar Cayce, y aunque para muchos no necesita presentación, para la otra gran mayoría sí es necesario contar su inusual historia. Nacido en Hopkinsville, Kentucky, en 1877, Edgar desde pequeño mostró habilidades que ciertamente no eran usuales en niños de su edad ni de ninguna otra. Desde pequeño, Edgar afirmaba tener experiencias sobrenaturales relacionadas con la mente. Estas, con el paso del tiempo, iban intensificándose cada vez más. Edgar, así, descubrió que podría entrar en una especie de trance que podía ser inducido
cuando él dormía, teniendo acceso luego de lograrlo a información sobre la salud, la espiritualidad y muchos otros aspectos que resultaban, por decirlo menos, inquietantes. Pero además de lo inusual de sus comportamientos y afirmaciones, Casey nunca recibió por cuestiones económicas una educación formal extensa. Su conocimiento era el básico de cualquier estudiante promedio, pero su don le hacía acceder a información que resultaba igualmente precisa a la de reconocidos médicos. Es decir, él, con sus poderes, podía ver dentro de ti y decirte qué es lo que estaba mal en ti. Su precisión era tal que, con el paso de los años, todo Estados Unidos quería recibir un diagnóstico de su parte. Pero además de eso, también exploraba los temas de reencarnación y otros afines, siendo además un ferviente defensor de las civilizaciones antiguas desaparecidas como la Atlántida o Lemuria, también tratando temas sobre astrología y espiritismo. Esto fue dándole un rumbo distinto a toda su carrera que, con el paso del tiempo, habría fungido incluso como referente de profecías tan precisas que habrían ido confirmándose una a una, la mayoría, con el pasar del tiempo. A lo largo de su vida, Casey realizó varias profecías que fueron bastante notables, tanto así que capturaron la atención del público, quienes, sin dudarlo, aseguraban que sus profecías se habían cumplido todas, pero su secreto, al parecer, iba mucho más allá de lo comprensible. Casey, al entrar en trance, podía viajar en el tiempo a voluntad. Podía ir al futuro, regresar al pasado, observarlos e incluso andar entre la gente de cualquier tiempo, todo sin salir de su hogar. Su viaje, a diferencia de los otros casos, lo hizo dormido en su alcoba, bajo un trance que hasta ahora nadie ha podido explicar. Edgar creía que sus habilidades eran un don, un canal que una entidad superior habría decidido usar como un conducto. Y es que su información sobre eventos futuros pasó a ser una realidad, pues pudo predecir con exactitud eventos como la crisis de 1929. Personajes famosos como Alva Edison o Nikola Tesla le pedían consejos para saber qué iba a suceder en el futuro, obteniendo, dicen, respuestas que les habrían convencido de que la electricidad tenía un futuro próspero, informándoles sobre lo que este fenómeno causaría en el mundo. El impacto, naturalmente, todos lo conocemos ahora, pero entonces era una incertidumbre. Edgar Casey es considerado el profeta del siglo XX, pues sus predicciones fueron sumamente precisas, siendo su poder, toda la información que profetizó, consecuencia de lo que él llamaba la fuente o lo que él mencionaba a veces como los registros akáshicos, un concepto que se remonta a la antigua cultura védica, y según la tradición hindú, este era un lugar donde estaba impreso todo lo que había ocurrido en la tierra y todo evento por ocurrir en la historia, en todas las historias. Casey dijo que este libro fungía como una llave para acceder a la información que parecía extrasensorial, imposible, viajes en el tiempo, otras vidas, otros mundos. Mientras Edgar dormía, accedía al pasado, al futuro y a toda información habida y por haber sobre el destino de la humanidad, viajando casi a voluntad mientras estaba en trance. Y aunque sus profecías aún se mantienen como objeto de debate, lo cierto es que Casey ha sido objeto de estudio hasta ahora. Finalmente, Casey falleció en 1945, pero su legado permanece en libros escritos por él mismo, a los cuales muchas personas acuden para orientarse a intentar entender este mundo en el que nos ha tocado vivir. La influencia de Casey va mucho más allá de lo imaginable, pues aún él sigue siendo una parte significativa en el mundo de la espiritualidad y la metafísica. ¿Será que accediendo a esta información se puede viajar en el tiempo? Y aunque sus trances eran bien controlados a voluntad, lo cierto es que Edgar nunca supo explicar a ciencia cierta lo que sucedía, por lo cual solo le quedaba afirmar que él fue una especie de elegido. ¿Lo habría sido? ¿O qué tal si todos tenemos esa capacidad pero no lo hemos logrado? ¿Y qué tal que los viajes en el tiempo se pueden lograr así únicamente, es decir, de manera metafísica? ¿Podría un científico de raíces firmes aceptar si a él le sucediera algo similar, que los viajes en el tiempo son posibles de esa manera, o se creería a sí mismo como un loco?
Estos casos pasan de alguna forma desapercibidos o se les pone menos atención cuando el protagonista no es un científico, pero cuando esto sucede, el caso se vuelve aún más inexplicable. Hugh Everett III fue un físico estadounidense que habría sido reconocido por haber formulado la teoría de los universos paralelos, siendo esta teoría también conocida como la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Un científico que en su momento habría revolucionado nuestra concepción de la existencia a través de su intento por demostrar que podrían existir estos universos paralelos. ¿Acaso es posible que se pueda viajar entre estos universos? Y de ser posible, ¿podrían ser estos universos otros tiempos? Pero su interés por el tema quizá vaya mucho más de lo que un científico podría aceptar como posible, pues, a decir verdad, su historia habría sido lo que algún día pudiese él solo catalogar como ficción, pero un evento le habría hecho creer que todo es posible. Según el relato, Everett estaba de vacaciones, disfrutando de un merecido descanso en Copenhague, Dinamarca, junto a su esposa y a su hijo, quien apenas tenía poco de haber venido a este mundo, pero es justo su hijo quien en esta historia es el protagonista. Una historia que permanece hasta ahora como un misterio sin resolver. Al llegar al hotel, todo ocurrió de manera inusual, pero, según se relata, una sensación extraña se apoderó de Hugh. Así, sin hacer más caso, todo continuó normalmente como siempre. Luego de finalizar el protocolo de entrada, el check-in, Hugh y su familia subieron a la habitación, pero después su mujer y su pequeño hijo salieron. Él se quedó en su habitación, pero no solo eso, sino que, sin saberlo, se habría quedado a vivir la experiencia más inexplicable de toda su existencia. Después de un rato de que su mujer y su hijo habían salido, alguien tocó a la puerta. Pero lo que habría visto al abrir era algo que, si fuese una broma, hubiese sido más bien algo muy elaborado, además también de muy mal gusto. La persona que del otro lado estaba era un niño cuyo aspecto era algo así como si su hijo hubiese crecido de repente, pero aunque eso resultaba un tanto desorientador y por supuesto imposible, lo cierto es que no representó mucho problema. Así hubiera sido de no ser porque antes de cualquier expresión se presentó a sí mismo como su hijo. Según el físico cuenta, su hijo del futuro, o lo que parecía ser su hijo del futuro, le habría visitado en la habitación del hotel para entregarle algo, y así como si se tratase de una encomienda, el niño del futuro le entregó a Hugh un regalo, un objeto que resultó ser un reloj antiguo que Everett no reconoció. Ese reloj era tan misterioso como el mismo niño. Así, luego de entregarle el regalo, el infante desapareció repentinamente. La prueba del evento habría sido el reloj que Hugh tenía en sus manos. Aquello no pudo ser una alucinación, y al suceder el evento, naturalmente, quedó profundamente consternado, conmocionado, casi hasta las lágrimas. Fue entonces que comenzó su perpetua reflexión sobre las implicaciones que podría tener la existencia de universos paralelos y la posibilidad de que aquello fuese el resultado de un viaje en el tiempo. Lo que acababa de suceder no podía explicarse sino con matemáticas, y fue así que a partir de entonces surgió la inspiración para iniciar el camino para su posterior desarrollo de la teoría de los muchos mundos. ¿Fue este evento inesperado una alucinación? ¿O quizá en aquel momento fue posible un cruce de tiempos, un cruce de dimensiones? Imagina que entonces hubiese tenido la posibilidad de haberlo filmado o capturado de alguna forma. Y es que es inevitable pensar que, de ser posible que los viajes en el tiempo se logren o se hayan logrado, seguro debe haber algún impacto, algún registro, alguna prueba, pero las pruebas a veces resultan mucho más intrigantes que lo que pudieses imaginar. Un clarísimo ejemplo de esto es este video perteneciente al canal de British Moviethon, en el que se pueden observar distintas etapas del Titanic, el barco legendario que detrás de sí esconde aún otros misterios ajenos a su hundimiento. Se oculta un misterio más. En unos cuantos de sus fotogramas, este metraje esconde algo que agrega al Titanic un misterio más.
El video en cuestión es un documento histórico que, aunque digitalizado, tiene un gran valor, pero hace unos años, algunos notaron que en una de las escenas se observa un personaje que parece estar, por así decirlo, fuera de contexto, extraño. Observa con atención. La vida es una ilusión, algunos afirman. ¿Qué será de aquel hombre? ¿Está este pasajero del Titanic tomando entre sus manos un teléfono celular o algún tipo de telecomunicador? Y aunque en ese entonces no había celulares, lo cierto es que pudiese tratarse de un comunicador que pudiese navegar igualmente en el tiempo para comunicar de tiempo en tiempo lo que sucede y mantener así al viajero seguro o comunicado. Eso o simplemente es una ilusión que igualmente resulta un deseo de poder ser testigos de que los viajes en el tiempo en algún momento existirán o existen, o ya existieron, en esta increíblemente inmersiva experiencia que llamamos vida. Y es que viajar en el tiempo resultaría en un miedo inmenso que podría surgir de encontrarnos con una situación que pareciera de pronto un sueño. Debe ser confuso vivir esa experiencia y en esa confusión el miedo puede surgir pues no sabes si te volviste loco o qué fue lo que pasó. ¿En qué momento se salió todo de control y de pronto estás ya en otro tiempo? Eso debe ser difícil de digerir aún estando consciente de que se viaja en el tiempo. Es decir, aun cuando te subas a una máquina, llegar a otro tiempo debe ser algo ciertamente confuso. ¿Será posible viajar en el tiempo? La pregunta persiste y quizás se mantenga en la penumbra, en el terreno de lo imposible. Pero de no ser así, son estos casos y todos los demás una prueba de que en algún momento la humanidad lo va a lograr. El enigma ha quedado hasta ahora sin resolver y todos estos casos permanecen allí, esperando una explicación. El mundo parece tener más misterios de los que siquiera imaginamos, pero inicialmente explorarlo se convierte en una necesidad inherente al ser humano, el mismo ser humano que decide, a veces, explorar hasta sus propios límites y mucho más allá, intentando responder todas las preguntas que vienen a su mente. Pero lo cierto es que si logramos viajar en el tiempo, si los viajes en el tiempo respondieran esas preguntas, borrarían así toda sorpresa de la vida, haciendo de ella algo sumamente aburrido. Pero qué fascinante sería poder tener la oportunidad de al menos ver y sentir, vivir en otro tiempo, con la posibilidad de ir al propio futuro. La pregunta persiste. ¿Se puede viajar en el tiempo? Finalmente, si podemos o no, siempre iremos a otra línea y el pasado siempre será el pasado. Nuestra existencia física en este mundo tiene la maldición de avanzar hacia adelante. El tiempo. Las decisiones que no se pueden cambiar. Siempre habrá un pasado inmutable y un futuro incierto. ¿Se puede viajar en el tiempo? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.